Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez aquí reunidos y en este canal, que si te gusta este canal, te pido que te suscribas y que me metas, si te gusta, un me gusta. Y si no te gusta, bueno, también hacémelo saber en algún comentario. Y ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una serie de reflexiones. Y estas reflexiones son reflexiones bíblicas. Y son reflexiones, ¿por qué? Porque es poco el tiempo que tenemos a disposición y queremos en ese tiempo que tenemos a disposición motivarte y motivarme a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a orar. Y entonces hoy tenemos una serie de versículos que la podemos encontrar en el libro de Efesios. Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y si andamos al capítulo 6 de Efesios, a partir del versículo 10, podemos leer esto, interesantísimo. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Interesante esto, ¿eh? ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo acá? Él estaba dando instrucciones a la iglesia de Éfeso y entonces tiene que aclarar una cosa, porque ¿por qué él está dando instrucciones? Porque tenemos una guerra, y no es una guerra normal, no es como la guerra que estamos acostumbrados a ver en las películas y algunos a vivirlas, ¿no es cierto? Es una guerra muy particular. La guerra tiene un enemigo, o sea, el enemigo, en este caso, es Satanás. Es nuestro enemigo y él quiere destruir la obra de Dios. O sea, quiere destruirte a ti, a mí y a todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces es una guerra un poco rara. Sin embargo, Pablo explica muy bien que nosotros tenemos una guerra y la vamos a analizar ahora. Es una guerra espiritual, pero que mueve cosas materiales. Dice así, ya lo habíamos leído, que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta guerra no la podemos pelear sin el Señor. Y dice que nos tenemos que vestir de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que empezó esta guerra? Es Satanás. ¿Y él qué hace? Acecha. ¿Qué significa acechar? Es estar disfrazado o escondido y aparecer en el momento oportuno para atacarnos. Ahora, ¿dónde se libra esta lucha? Y Pablo continúa, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es una lucha de sangre, de carne, no es una lucha material.
pero después podemos ver que en esta lucha, en esta guerra, están también en movimiento cosas materiales, y eso es lo que vamos a analizar. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Los principados. ¿Qué principados? Sigue explicando Pablo acá. Contra las potestades. ¿Qué potestades? Sigue explicando Pablo. Contra los gobernadores de las tinieblas. Bueno, ya estamos entendiendo un poco más de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces quiere decir que nuestra lucha no es solamente en la tierra, sino dice que en las regiones celestes. ¿Y cuáles son estas regiones celestes? Estas regiones celestes es el campo espiritual. Nosotros, para simplificar, y aquellos que nos gusta la física, las matemáticas, la ingeniería, nosotros que hemos estudiado electricidad, magnetismo, para poder simplificar y entender qué es el magnetismo y cómo actúa, qué es la electricidad y cómo actúa, para poder entender inclusive la mecánica cuántica, que quizás ustedes no la conocen porque no estudiaron, por supuesto, están en otro campo, y acá hablamos de campo. Para poder explicar la electricidad, el magnetismo, la interacción que hay entre ellos, inventaron la palabra campo, que es muy buena. Esa fue inventada más o menos por Maxwell allá en el siglo XIX. Y podemos entender, ¿no es cierto?, lo que es campo. Campo es donde actúa una determinada fuerza. Y acá Pablo nos dice que este campo está en las regiones celestes, en el campo espiritual. Nuestra lucha es en el campo espiritual. Ahora, ¿cómo podemos percibir esa lucha? Bueno, esa lucha la percibimos de una manera muy interesante. Lo primero que percibimos de esta lucha son las tentaciones. Esa es un arma usada por Satanás, siempre la usó. Y la usa siempre, y la usó con Adán y Eva, y la usa siempre. La tentación es el arma más importante que tiene Satanás, porque él sabe que tenemos necesidades, pero Dios también sabe que tenemos necesidades, y Dios las suple en la medida de sus conocimientos y en la medida de que es Dios y conoce todo. Pero Satanás utiliza nuestras necesidades para tentarnos, porque vivimos en la carne y la carne es débil. El Señor Jesucristo lo experimentó. Él mismo dijo, el espíritu está dispuesto cuando iba a morir, ¿no? Pero la carne es débil. Y entonces tenemos una lucha y nuestra carne es débil. ¿Cómo se manifiesta esa lucha? Cuando somos tentados. Cuando somos tentados a hacer cosas que Dios sabe y nos ha enseñado que no la debemos hacer. ¿Por qué? Porque no va a favor nuestro, va en contra nuestro. Porque, ¿cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás es debilitarnos, debilitarte y debilitarnos. Ejemplo, si las cosas van mal, no podemos negar que detrás de todas esas cosas está Satanás. ¿Por qué? Porque él nos quiere debilitar. Acuérdense en que un soldado débil no puede ir a la lucha, ya está vencido. Entonces, Satanás busca de debilitarnos.
¿Cómo nos debilita Satanás? Hay tantas cosas que él utiliza, tantas cosas. Y no es solo Satanás, son huestes. Ustedes saben lo que es una hueste. Una hueste es una cantidad inconmensurable de soldados que luchan a favor de Satanás en contra de nosotros y en contra de Dios. ¿Y de qué manera luchan? Haciéndote debilitar. Si tú pierdes la esperanza, si tú pierdes la vista del Señor, ya el diablo gana una batalla. ¿Cómo podemos luchar contra las acechanzas de Satanás? Y bueno, acá Pablo continúa esta letra y dice que tenemos que vestirnos y tomar toda la armadura de Dios. Y eso lo vamos a continuar a estudiar. Pero quiero fijar un concepto. El concepto es este. Cuando a un creyente, y estoy hablando a un creyente en Cristo, sucede alguna cosa, inmediatamente detrás de eso están las huestes, los demonios. ¿Qué hacen los demonios? Utilizan hijos del diablo en contra nuestra. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que rechazan a Dios. Lo dijo Jesucristo. A todos aquellos que no creían en Jesucristo, el Señor Jesucristo los calificó como hijos de Satanás y hacen la tarea que Satanás les manda hacer. Ejemplo, si sucede algo a un creyente en Cristo, un renacido en Cristo, siempre detrás de eso, si viene una persona y lo ataca, no es esa persona que lo está atacando. Hay un demonio detrás de esa persona que lo incita a atacarnos. Es una lucha que estamos sufriendo todos los creyentes. Por eso nosotros tenemos que estar vestidos con la armadura del Señor para poder resistir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, vamos a seguir este tema, si Dios quiere, para ver cómo es esa lucha. Pero tenemos que estar atentos. Esa lucha se da en cada momento de la vida de un creyente, porque el diablo quiere destruir la obra de Dios, en persecuciones y en desalientos que el diablo busca de hacer caer a todos los creyentes. Bueno, esto es para los creyentes en Cristo. Un minuto para ti. Si tú no eres un hijo de Dios, no eres un creyente en Cristo, ¿cómo se puede ser hijo de Dios? Solamente si crees en el Señor Jesucristo, que es tu Señor y Salvador. Si tú lo crees, sos un hijo de Dios. Si no lo crees, sos un hijo de Satanás. Viene a la familia nuestra. Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estimados hermanos y hermanas en Cristo, estimados amigos, que tengan una linda semana. Los abrazo fuertemente de parte mía y me llamo Alberto.